Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya una vez más, agradecido con Dios y agradecido con ustedes por hacer presencia al mirar este video. Bueno, vamos a comenzar, no queremos perder mucho tiempo. Esta lección está muy interesante y también muy instructiva. Vamos a pedirle que por favor traiga su Biblia, traiga su libro de lección y también traiga con qué tomar una nota, ¿verdad? Así todos podemos al final llegar a la conclusión de esta enseñanza. Me acompañan entonces a poder orar, a poder invocar el nombre de Dios para que sea Él el que nos dirija humildemente en este repaso. Señor, queremos darle gracias primeramente porque nos presta la vida. También le damos gracias, Señor, por el alimento, por el techo, por la protección que usted ha tenido con nosotros, por permitirnos llegar hasta otra semana de estudio. Queremos implorar que por favor perdone nuestros pecados y que nos llene del Espíritu Santo y nos dé la sabiduría necesaria para poder interpretar, para poder, Señor, atesorar estas enseñanzas y poderlas poner en práctica en su momento necesario. Todo, Señor, se lo rogamos, se lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, gracias porque continúan compartiendo los videos, continúan dejando sus comentarios. Vamos entonces a entrar ya en el tema. Así que ahí está el título en la pantalla: una ciudad llamada confusión. Vamos a leer entonces el versículo que viene allí para memorizar, que se encuentra en el libro de Apocalipsis y va a estar en el capítulo 17 y versículo 14. Lo vamos a leer todos juntos, así que acompáñenme por favor. Y dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y son llamados fieles. Este tema de este gran conflicto que se está llevando, del que estamos estudiando, se va a resumir aquí en el libro de Apocalipsis con dos símbolos. Y estos símbolos van a ser dos mujeres. Una mujer que está vestida del sol, y esa la podemos encontrar en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, y la otra vestida de escarlata en Apocalipsis capítulo 17. Y sorprendentemente, el símbolo de la mujer vestida del sol es la deslumbrante gloria de Cristo, y la vamos a encontrar, como ya les dije, en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ella es fiel, esa mujer que está representada ahí, a su verdadero amor, que es el Señor Jesús. Y esta mujer tampoco se contamina con la corrupción de las doctrinas falsas. Y básicamente de esto es lo que vamos a poder hablar. Porque a lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús, o sea, a la verdadera iglesia. En Jeremías capítulo 6, versículo 2, el profeta se refiere como una mujer hermosa y delicada comparada a la hija de Sión. Aquí el profeta utiliza la expresión hija de Sión o una mujer fiel para describir justamente al pueblo de Dios. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Y Ezequiel también hace mención, ¿verdad?, y se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel, diciendo: eres una esposa adúltera que recibe a extraños en el lugar de su propio marido. En Ezequiel capítulo 16 y versículo 32. Es por eso que esta semana vamos a estudiar y nos vamos a enfocar en estas dos mujeres de Apocalipsis. Vamos
a explorar con un poquito más de profundidad el conflicto que hay entre la verdad y el error, que son lo que simbolizan prácticamente estas dos mujeres. Vamos a entrar a la lección día domingo y aquí vamos a ver dos sistemas opuestos, o sea, dos sistemas que están luchando entre sí. Y en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 y el capítulo 17 y el versículo 14 se va a describir a la iglesia de Dios, pero también se va a describir la reacción de Satanás frente a la iglesia de Dios. En Apocalipsis 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y a lo largo del tiempo, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Es por eso que Apocalipsis 12:17 describe la fidelidad de ese pueblo como aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y en otra parte también el libro de Apocalipsis le llama a estos fieles, le llama elegidos y fieles, ahí en Apocalipsis 17:14. Y en Apocalipsis 14, versículo 8, hay otro ángel que le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a ver aquí claramente que el anuncio que hace el ángel, pero ¿qué hizo Babilonia para que se justifique este anuncio que hace el ángel? Y eso podemos mirarlo allí en Apocalipsis 17. Vamos a leer del versículo 1 y 2. Y dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, que eso fue prácticamente a fines del siglo I, en ese entonces ya la ciudad de Babilonia no existía, era el polvo nada más. Cuando Juan escribe esto, ¿verdad? Juan escribió este mensaje, ya había pasado varios siglos de que la ciudad literal, o sea, de Babilonia, había sido destruida, o sea, no existía. Pero esa ciudad había sido, su forma de existir era una forma de confusión, una forma de idolatría, lo que se vivía en Babilonia. Recuérdense que esa ciudad completamente había pasado, como decimos ahora, a la historia. Pero Juan la utiliza como un tipo de símbolo de lo que la Babilonia del fin haría, o sea, de lo que esta mujer de escarlata va a representar. Es por eso que en las profecías, ¿verdad?, del Apocalipsis, Babilonia representa prácticamente a un sistema religioso, un sistema falso, que tendrá características similares a la de la Babilonia antigua, la que ya no existía. Y los principios que guiaron a la antigua Babilonia cuando existió, era que era una estructura, ¿verdad?, de idolatría en esa ciudad. Eso es lo que predominaba en esa ciudad. El pecado, la confusión, la idolatría más que todo. Y es por eso que Juan va a tomar esta estructura de esta ciudad como algo para apuntar a la Babilonia moderna, que es la cual, y espiritual, que es la cual nosotros vamos a estudiar en esta semana. Y es por eso que vamos a leer, y recuérdense que me gusta leer mucho los versículos porque así sabemos el contexto en lo que se está dando este estudio. Apocalipsis 17, vamos a leer, búsquenla en su Biblia, por favor. Yo les recuerdo que tenga su Biblia consigo, que siempre la tenga ahí para que verifique qué es lo que estamos leyendo.
viene directamente de la palabra de Dios. Apocalipsis 17, capítulo 1 al 6 dice: una mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Esta mujer cabalgaba sobre una bestia de color escarlata, y la Biblia la llama ramera. Esta mujer ha dejado el verdadero amor de Jesús, y aquí en estos versículos del 1 al 16 vemos que Juan nos da una representación gráfica de un sistema religioso. Es un sistema apóstata que tiene una influencia sobre el mundo. Ahora, nosotros vamos a tener que poner atención en las frases que se usan, porque este poder es alguien con quien ha fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí dice eso en el versículo 2. Embriagado, este término embriagado siempre tiene una connotación negativa en la Biblia. Y fornicado, este es un símbolo de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina y de su práctica. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, los dos sistemas opuestos. Hay un sistema que es falso y hay el sistema que es verdadero. Y es por eso que aquí, cuando nosotros leemos que estas dos mujeres, ¿verdad?, y una le ha dado de beber, o sea, este sistema le ha dado de beber a embriagar a todos los reyes de la tierra, dice, todos sus habitantes. Y también le ha dado a que forniquen, o sea, a que sean parte de las falsas enseñanzas. Y para eso, en el día lunes nos va a hablar del vino de la ira. Y nosotros vamos a poder ver aquí, por ejemplo, el alcance y la influencia de esta falsas enseñanzas. Mire allí, por favor, lea conmigo en el Apocalipsis 17, el versículo 1 y 2. Porque allí dice claramente que vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y nos dice también en Apocalipsis 17, el versículo 15 y 18, también nos menciona que las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, o sea, son muchedumbres, son naciones, son lenguas. Y dice el versículo 18: y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, podemos mirar aquí claramente, ¿verdad?, de que los símbolos que se utilizan, por ejemplo, el símbolo de las aguas, estos vienen a ser los pueblos que van a ser engañados con esta falsa doctrina. Y a la mujer, miramos que es la falsa doctrina que es enseñada de este sistema eclesiástico, ¿verdad?, caído. Y este sistema tiene un alcance inmenso, porque influye en la gente de todo el mundo con sus engaños. O sea, tiene un alcance internacional. Y podemos mirar que Satanás está enfurecido porque el evangelio se va a proclamar a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y este evangelio dice que, ¿verdad?, como ya hemos leído en Apocalipsis 14:6, será predicado a todo el mundo. También ahí lo menciona Mateo 24:14. Entonces, por lo que emplea todo engaño posible para cautivar la mente de los habitantes de toda la tierra. Cuando Apocalipsis 17:2 continúa la lección explicando el misterio de la Babilonia la Grande, al declarar que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. Y como ya vimos, ¿qué es la fornicación? Ya sabemos que es una unión ilícita. Y aquí se va a dar una unión ilícita entre el sistema eclesiástico caído y la unión con el Estado. Entonces vamos a ver esa unión, y de lo que se está refiriendo Juan, de que este sistema se va a unir con el Estado. O sea, la iglesia se va a unir con el Estado para ejercer así su poder y su influencia sobre todo el mundo. En contraste con el sistema de la iglesia verdadera, la iglesia no se une con el Estado, o sea, no se une con el poder del mundo,
sino que la iglesia verdadera se une con el poder de Cristo, está unida a Cristo. Y esa es una gran diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. El sistema que ha fornicado, que se une con el poder del mundo. O sea que la iglesia caída, o el sistema falso, pone su mirada en los líderes políticos de la tierra. Para allí puede ella buscar su poder y buscar la autoridad que necesita. Este sistema falso busca eso porque quiere decretar, ¿verdad?, su voluntad sobre los habitantes de la tierra. Sin embargo, el contraste en la iglesia verdadera busca sus fuerzas que vengan de parte del Señor Jesús como su verdadera cabeza. Ahí es donde la iglesia verdadera va en busca del apoyo. Y Apocalipsis 17:2 prosigue una dramática descripción, ¿verdad?, que los habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. El símbolo de jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada del Señor Jesús, que fue derramada por nuestra salvación en la cruz. Por ejemplo, allí en Lucas 22:20, ahí se habla de que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de las palabras de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, es allí donde se transforma, se convierte en el vino de Babilonia. Se transforma en el vino de la confusión. Pero Dios tiene un llamado para su pueblo. Dios le dice a su pueblo que salga de ahí. Salir de ahí, pueblo mío. Ese es el llamado de Dios. Pero si nosotros miramos, por más corrupto y malvado que sea este sistema, su alcance es simple porque abarca toda la tierra. E incluso llega, ¿verdad?, a querer contaminar a los fieles o al pueblo verdadero de Dios. Sin embargo, va a llegar el tiempo en que Dios los llamará a salir de allí. Y ese tiempo es cuando, ahora que se hace el llamado a través del Evangelio, a salir de ese sistema corrupto, de ese sistema malo, que está a punto de caer. ¿Debido a qué? Debido a su naturaleza perversa. Porque es una habitación de demonios y es un albergue de toda ave sucia y aborrecible, dice Apocalipsis 18:2. O sea, Dios va a hacer un llamado a que salgamos de ahí. Va a ser un llamado a los habitantes de la tierra que salgan de ese sistema. De ese sistema de doctrina falso. Y ese sistema usted lo puede identificar con la escritura fácilmente, porque es un sistema que sustituye o que se toma el lugar de Dios, sustituye el sacrificio de Cristo sustituye por obras. Y en medio de todo eso, ¿verdad?, como dice el día martes, nosotros podemos mirar ahí que hay un misterio. O sea, en esa gran Babilonia, en ese gran sistema, hay un misterio. Porque Apocalipsis 17:4-6 nos va a enseñar acerca de la naturaleza de este sistema malvado. Acerca de cómo el sistema malvado opera. Vaya conmigo, mire, Apocalipsis 17:4-6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente el nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice el versículo 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con un gran asombro, dice ahí. O sea, si miramos, Apocalipsis 17 describe un sistema religioso apóstata que introduce en el cristianismo
muchas de las enseñanzas que se practicaban en la Babilonia antigua, o sea, la Babilonia literal del Antiguo Testamento. Y para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico. O sea, tendríamos que ir al libro de Génesis, donde todo comienza allí en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, que hoy es el lado sur de Irak, y se llamaba Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, que era un símbolo de la autosuficiencia humana, de la autopreservación y de la independencia de Dios. O sea, la Torre de Babel, el sitio de la antigua Babilonia, se construyó en un desafío directo contra la palabra de Dios. Porque los constructores de Babel edificaron este monumento para autoglorificarse. Y entonces vino Dios, ¿verdad? Y confundió los idiomas de ellos. Por eso que en el relato de Génesis dice que por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra. O sea, allí llegó la confusión. O sea que el símbolo bíblico de Babilonia es confusión. Y tan malvado es este sistema que se lo ilustra como ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea, son imágenes horrorosas del nivel de corrupción a la cual los cuales hacía Babilonia. Básicamente, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirman en las ideas humanas y se apoya en tradiciones humanas. Ese es el sistema religioso del cual Dios le pide, ¿verdad?, al pueblo salir de él. Porque está basada únicamente no en la palabra de Dios. Este sistema religioso está basado en enseñanzas humanas, en ideas humanas y en tradiciones humanas. O sea que, resumiéndolo, esto es una religión hecha por el hombre, creada por el hombre, por líderes religiosos, pero que se oponen, o sea, en forma directa, al poder del evangelio y de la iglesia que Jesús edificó. Una iglesia que fue construida sobre el amor y no la violencia. Es por eso que el libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. Porque el primer sistema revela la confianza total en Jesús y dependencia de su palabra. El segundo sistema revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. Miramos aquí la diferencia. Uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro sistema es un enfoque humanista de la fe que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la iglesia. O sea, se convierte en un sistema religioso, humano, lleno de tradiciones de la iglesia, no llena de asuntos que están escritos en la palabra de Dios. Y es por eso que el día miércoles nos hace un llamado al compromiso. Un llamado al compromiso. Y aquí la exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente. Y se resume en el simbolismo de las dos mujeres. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios va a ser derrotado, o sea, o que va a perder en este conflicto cósmico que entre la verdad y el error, Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Y comparando a la Biblia, Mateo 16:18, con Apocalipsis 17:14,
Lo vamos a leer para compararlo. Mire, dice Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Apocalipsis 7:14 habla que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. O sea, la promesa que hace Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia está claramente de que, para empezar, Cristo es el fundamento sólido sobre el que Él construye la iglesia. Recuerden que la iglesia no está hecha por hombres, no es un pensamiento de hombres, no es una creación de hombres. La iglesia, ¿verdad? Es el fundamento sólido lo tiene porque está fundada sobre Cristo. Y esta misma iglesia, ¿verdad? La iglesia verdadera o este sistema de verdad está basado en las enseñanzas de la palabra de Dios y del Espíritu, quien es que la guía. O sea, el sistema verdadero no está basado en mis creencias o en cosas que, ¿verdad? que la religión se invente, sino que está basado y fundado en Cristo Jesús, el verdadero sistema. Es por eso que, al contrario, ¿verdad? Cuando nosotros leemos acerca de Babilonia, o sea, acerca de ese otro sistema, se cimenta únicamente en lo que tiene que ver con enseñanzas y tradiciones hechas por el hombre. O sea, cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o tradiciones humanas, o prefiere estas últimas por encima de la Babilonia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. O sea, cualquier persona, aunque sea un líder de renombre, cuando su fe, o su religión la va a fomentar en opiniones e incluso en tradiciones humanas, entonces lo que está haciendo este líder es fomentando la confusión babilónica. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Es por eso que cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente, ¿verdad? Según sus falsas creencias, hablaba en el nombre de los dioses. Y en una ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey babilónico aprobó el decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos a que se inclinaran para acatar su decreto. Este era un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios se niega a adorar, la falsa imagen que enfrentará en los últimos días. Porque en los últimos días de la historia de la tierra va a resurgir este sistema iglesia-estado. O sea, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. O sea, de ese líder espiritual que va a usurpar el lugar de Dios. Y va a declarar que su palabra es la palabra de Dios misma. Y que sus mandamientos son también los mandamientos de Dios. Y esto ya lo estamos mirando nosotros. En donde hay líderes religiosos que dicen que la palabra de ellos es como si fuera el Dios mismo hablando. Y que sus mandamientos, ¿verdad? Ya son los mandamientos de Dios, aunque se hayan cambiado. Y si usted no me cree, vaya al Google en su computadora y póngale los 10 mandamientos en una búsqueda. Y usted va a encontrar dos diferentes respuestas. Al igual que como hemos estado estudiando, usted va a encontrar los dos sistemas, el verdadero y el falso. Y allí también, cuando usted le hace un Google a los mandamientos de Dios,
usted también va a encontrar lo mismo exactamente, los verdaderos y los falsos. Y los verdaderos mandamientos de Dios que van en contra de la idolatría, que era el centro de lo que estamos hablando de confusión religiosa de Babilonia. Pero los falsos mandamientos que usted va a encontrar no hablan en contra de las imágenes ni de la idolatría. Y es como nos damos cuenta cuáles son los sistemas que están en este conflicto. Saben que durante siglos, pero muchos siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra, o sea que ellos son el Dios en la tierra prácticamente. Y usted puede hacer una búsqueda de la carta encíclica del 20 de junio de 1894, en donde el Papa León, ¿verdad? XIII declaró, diciendo: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Dígame, esa fue la declaración. Sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y el diccionario eclesiástico Ferraris añade, diciendo: el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe, agrega estas palabras exponiendo este poder. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:4: se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adore, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y es el llamado que a Dios hace con su pueblo, el compromiso a permanecer fieles, a tomar en cuenta, ¿verdad?, el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Porque saben que el día jueves nos va a hablar de la idolatría, de Babilonia en el centro de la idolatría. Y esa es otra parte, otra pista para identificar claramente el ministerio de la Gran Babilonia. Porque la idolatría en sí estaba en el centro de la adoración babilónica. O sea, ellos todo lo que regían, lo que hacían en su sistema de adoración tenía que ver con la adoración o con la idolatría a imágenes. O sea, ya miramos 2 o 3 pistas, ¿verdad?, de cómo podemos identificar ese sistema. Ya miramos que es un sistema basado en tradiciones y pensamientos humanos, que también tiende a usurpar el trono de Dios, haciéndose Dios aquí en la tierra. Pero también ese sistema falso es el sistema que aprueba, ¿verdad?, y que promueve la adoración a ídolos, la adoración de imágenes. Y vamos a leer unos pasajes para que usted pueda apuntarlos, ¿verdad? Si usted tiene curiosidad de en dónde están, apúntelos por allí para que vea acerca de lo que dice el Señor, de lo que dice Jehová de los ejércitos acerca de Babilonia. Mire el capítulo 50 de Jeremías, versículo 33 al 38. Mire lo que dice. Empezando del 33 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que le tomaron captivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia.
contra sus príncipes y contra sus sabios, espada contra los adivinos, y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ídolos, y entonces se entonecen con imágenes. Y hasta hablando claramente que van a secarse las aguas y se secarán porque la tierra es de ídolos. Y Jeremías capítulo 51, versículo 17 y versículo 47 dice: todo hombre se embrutece por la falta de conocimiento. Los ídolos son una vergüenza para quienes los fabrican. Esas imágenes son un engaño, por supuesto, pues no tienen vida. Y el capítulo 47 dice: por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y todas sus tierras será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Jeremías 50 y Jeremías 51 predicen la destrucción de Babilonia a manos de los medos y los persas. Y una de las razones de la desaparición de Babilonia fue claramente su idolatría. Los babilonios creían que estas imágenes eran representaciones de sus ideas. ¿Saben que en la religión babilónica la atención a los rituales y la adoración de las estatuas de sus deidades se consideraban sagradas? Los dioses vivían simultáneamente en las estatuas de los templos y en las fuerzas naturales que encarnaban. Con el saqueo o la destrucción de ídolos se consideraba que se perdía la protección divina. Y durante el periodo neobabilónico, el príncipe caldeo Marduk Aplat Iddina II huyó a los pantanos del sur de Mesopotamia con las estatuas de los dioses de Babilonia para salvarlos de los ejércitos de Sennacherib de Asiria. Sin embargo, es verdad, los profetas bíblicos contrastan la adoración de estas imágenes sin vida con el Dios creador, que no solo estaba vivo, sino además daba vida. Mire que enseñan en los siguientes versículos sobre la idolatría. Versículo 20 de Éxodo 4 al 6, que es bien claro. Dice el versículo 4: no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. El 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los pobres, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el Salmo 115, 4 al 8, deja bien claro los ídolos. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aunque los problemas de la idolatría de la Babilonia espiritual van a ir más allá de una mera reverencia a imágenes de madera y piedra, la Babilonia espiritual, al igual que la Babilonia antigua, Babilonia con las imágenes introducidas en su servicio de adoración, o sea, la idolatría y el uso de imágenes como objetos de adoración o llamada veneración, claramente es una violación al segundo mandamiento, porque también se está limitando la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad. Y también reduce
la majestad de Dios a una estatua sin vida. Eso es lo que hace la idolatría. Y las imágenes se introducen en el cristianismo más o menos en el siglo IV. Se introduce en un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. Eso, desgraciadamente, a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad y el homenaje que únicamente pertenece a Dios. Y eso es lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. Degradante. Es tremendo. Porque el Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Él está por castigar a las entidades religiosas por su rechazo de la luz y la verdad que les ha sido dadas. Cuando nos acercamos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren una forma especial en la forma en que las estudiamos. Saben que el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que se hacen excusas para no estudiar el Apocalipsis. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado lo que acontecerá en los postreros días y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Apocalipsis 1:3. Hay dos poderes antagónicos que se revelan en la última gran batalla. En un lado, el creador del cielo y de la tierra. Y todos los que están a su lado llevan un sello, su obediencia a sus mandamientos. Y al otro lado está el príncipe de las tinieblas con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Hoy es un tiempo solemne y terrible para la iglesia, porque los ángeles ya están ceñidos esperando el mandato de Dios para derramar la copa, ¿verdad?, de la ira sobre el mundo. Los ángeles destructores están por emprender la obra de la venganza, porque el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra. Satanás también está preparando su fuerza del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la gran batalla de aquel gran día contra el Dios Todopoderoso. Y Satanás hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto. Se sacarán a la luz principios fundamentales y obras, y habrá que tomar decisiones con respecto a todas estas cosas. Y el escepticismo estará prevaleciendo por todas las partes. La impiedad abunda. Y la fe de todos los miembros de la iglesia va a ser probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Escuche bien. La fe, o sea, nuestra fe en el Señor Jesús, esa fe va a ser probada tanto en ustedes, mis hermanos, como en su servidor. Y va a ser probada de tal manera que va a ser probada como si yo fuera la única persona en la que tiene que ser. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias por haberse quedado hasta el final. Compartan la lección, denle like al video. Así esta plataforma lo puede distribuir a muchas otras personas que hacen una búsqueda. Recuérdense que tenemos una cita la próxima semana. Si es que Cristo no ha regresado y Él lo permite, estaremos aquí. Pero para mientras, si usted claramente, usted dice que es un cristiano, bueno, ame a su prójimo.
Demuéstreselo. Digo, usted es un cristiano. Ama a su prójimo. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor me les bendiga mucho.